Comandante, agradecerle esta oportunidad que nos brinda para conversar con usted. Un tema que está en la agenda es la corrupción. La semana pasada, la Contraloría promovió un evento, un foro anticorrupción, y los principales expositores, increíblemente, son autoridades que tienen que rendir cuentas. ¿Cuál es su impresión, cuál es su opinión de usted? Bueno, yo coincido totalmente con ustedes, ¿no? Un foro mal enfocado, porque lo que hemos visto es la exposición de los que están vinculados por acción u omisión a la corrupción. Y en ese sentido, mejor hubiera sido que nos cuente casuísticas, ¿no? Casos, ¿no? Que, por ejemplo, Castañeda nos diga cómo hace para robarle al municipio millones de soles de su presupuesto para dárselo a una empresa a través de Comunicore y no va preso. O, por ejemplo, el caso de la señora Fujimori, cómo hace para estudiar en Estados Unidos y con plata de todos los peruanos y después irse al Congreso y no pasa nada, o cómo fue lo de la CTS de Montesinos, 15 millones de soles, o cómo fue que la mayor parte de sus ministros, los generales de esa época, tenían cuentas secretas en el extranjero y no le pasa nada, ¿no? Todo eso nos gustaría saber, ¿no? O el caso de Toledo, cómo hizo para entregar el lote 56 a la exportación y no pasa nada en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en este fórum, y peor aún, los premian, les han dado su certificado, su diploma. La verdad que lo he tomado como una burla. Por eso es que me sentía que no correspondía que yo esté ahí, por eso yo no he asistido a pesar que he tenido la invitación, y creo ahora que el Contralor debe hacer un fórum de lucha contra la corrupción, pero enfocado en los que sufrimos los efectos de la corrupción, que es, por ejemplo, la sociedad civil, que nos digan, por ejemplo, la Contraloría, cuántos casos hay que están investigando a nivel nacional, que nos diga la misma SUNAT, ¿por qué no puede cobrar 85 mil millones de soles en deudas de impuestos que muchas empresas no quieren pagar? Entonces yo creo que hemos escuchado, digamos, a los que están metidos por acción u omisión en la corrupción. Ahora falta escuchar a los que hemos sufrido la corrupción en carne propia. Hace unos días conversaba en una mesa redonda sobre el tema de la corrupción, y yo precisaba que el tema de corrupción parece que es exclusividad de los de cuello y corbata. Es difícil encontrar a un trabajador, a un obrero, a un emprendedor involucrado en casos de corrupción. ¿A usted qué comentario le suscita ese concepto? Yo creo que la corrupción tiene dos factores. Uno es la informalidad, cuando no hay reglas claras y que uno puede hacer cosas sin que esté normado. Y lo otro es el poder, cuando uno tiene cierto poder y cree que está por encima de las normas que rigen a los demás. Yo creo de que la corrupción se puede dar no solamente en el gobierno, sino también se puede dar en un colegio, se puede dar en un hospital, se puede dar en diferentes instituciones, porque en diferentes instituciones cada uno tiene cuotas de poder. Entonces creo que si bien hay corrupción arriba, en la cabeza también, en los pies hay corrupción. Y yo creo que la lucha contra la corrupción debe empezar en todos los ámbitos. Para eso necesitamos institucionalizar la sociedad, al Estado, formalizar vastos sectores de la población, de la sociedad que están en la condición de informales. Necesitamos crear normas claras, necesitamos atacar la concentración del poder. En este caso, la concentración del poder está en el presidente de la República. Por eso nosotros planteamos, entre otras cosas, el juicio de residencia, es decir, que el candidato a la presidencia se comprometa a residir en el Perú después de su mandato, porque en los últimos 20 años los presidentes o se han ido o han escapado, ¿no? Ahora, el tema de anticorrupción tiene necesariamente que voltear los ojos a la Administración de Justicia. Justo cuando se está desarrollando este evento de anticorrupción promovido por la Contraloría, el Poder Judicial, que debe sancionar a la corrupción, para sus trabajadores. Está en huelga, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque... No hay política del Estado, no tiene el Estado voluntad de enfrentar la corrupción.
Bueno, en realidad la corrupción es la sangre, es como la sangre que pasa por las venas del gobierno, del Estado. Si no hubiera corrupción, este modelo no se sostendría, ¿no? ¿Cómo poder sostener un modelo en que beneficia a una minoría y perjudica a la gran mayoría de peruanos? Por ejemplo, el 76% de la población limeña vive con menos de 1.500 soles mensuales, ¿no? Es un tema claro. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que el Perú avanza midiéndolo con centros comerciales, con ventas de celulares, cuando en Lima, solamente en Lima, el 76% de la población vive con menos de 1.500 soles mensuales? ¿Cómo estará la población del interior del país? Entonces, ese es un tema. El otro tema es el Estado no tiene voluntad de luchar contra la corrupción, porque justamente la corrupción está metida en el propio Estado. No son capaces ni siquiera de licitar una compra de patrulleros. Los municipios, el gobierno central, se han mal acostumbrado a triangular con una organización de las Naciones Unidas para hacer compras, para evitar la fiscalización, ¿no? Es decir, en vez de que yo compre directamente, tercerizo con un organismo de Naciones Unidas y ellos hacen las compras, con la condición de que no pueden ser fiscalizables. Entonces, de esa manera está hecha la ley de la impunidad. Entonces, de esa manera yo puedo comprar lo que me dé la gana, como autoridad, a través de esta organización, y no me van a juzgar porque por norma no se debe fiscalizar este tipo de acciones. El Poder Judicial, además, yo creo que es manoseado permanentemente por el Ejecutivo y el Legislativo, por los dos poderes del Estado, ¿no? ¿Y cómo hacen? Que lo emplean como una forma como una gran telaraña donde tratan de empujar a los adversarios políticos. Entonces, el Poder Judicial, que está diseñado para administrar justicia, se ve en una situación de ser un espacio también de contienda de la política. Yo le doy un ejemplo. Mi persona, yo he sido procesado, yo he estado en 11 procesos penales, ¿no?, entre Ministerio Público y Poder Judicial. Me han tenido 3 años con libertad condicional, ¿no? Yo he demostrado mi inocencia, estoy ahora libre, pero me ha costado 3 años y medio de estar atornillado en Lima, firmando cuadernos cada 15 días en un juzgado y cada 30 días en el otro. ¿Qué lograron con eso? Maniatarme parcialmente durante 3 años y medio, ¿no? Y yo podría decir, bueno, ¿y qué hizo el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial, por norma, pues tiene que administrar justicia, y si alguien denuncia un caso, tiene que administrarlo, ¿no? Entonces, yo creo de que acá falta también más civismo, más decencia de la clase política, que está dañando la imagen del Poder Judicial, porque lo ensucian pues en la lucha de la política cotidiana, ¿no?